Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema del que nosotros vamos a hablar el día de hoy es sobre el rebobinado de máquinas de corriente continua. En este caso nosotros utilizamos una licuadora, en la cual nosotros como objetivo establecimos aprender y reconocer las partes de un motor DC mediante el montaje y desmontaje, además de su funcionamiento y conceptualización en general. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos un claro ejemplo de un motor de corriente continua. A continuación, nosotros usamos o implementamos como materiales un motor DC, que en este caso fue una licuadora, 0.5 libras de alambre de cobre número 28 y 0.5 libras de alambre de cobre número 26. Como podemos visualizar en la imagen, un alambre especial que se llama el alambre magneto de cobre. También usamos un cautín para poder soldar nuestros empalmes al momento de volver a rebobinar nuestra licuadora, como podemos visualizar en la imagen. Como podemos visualizar en la imagen, también podemos ver que utilizamos el alambre número 28, el cual también se implementó para poder rebobinar nuestra licuadora. Aquí damos un pequeño dato, y es que este tipo de alambres, aunque se vean desnudos, podemos ver que tienen un aislamiento. Después de ello, nosotros lo que procedemos a hacer es a desarmar nuestra licuadora con cuidado mediante la utilización de desarmadores, pinzas, alicates, como podemos observar en nuestro video. El primer paso que nosotros hacemos es el de destapar, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos es quitar con los destornilladores que sostienen la tapa para poder observar el interior del motor DC, en este caso nuestra licuadora, como podemos visualizar. Como podemos ver, nosotros desmontamos los tornillos que sostienen los componentes como el estator, el inductor, además del interruptor de arranque y velocidades. Con cuidado siempre ordenamos todo. Como podemos visualizar en la imagen, lo que nosotros estamos viendo ahí es los componentes internos de la licuadora, los cuales son las bobinas, el estator, el inductor, además de las escobillas, los carboncillos y los cables, los cuales van conectados a, a las velocidades y al encendido y apagado de la licuadora. Lo que hacemos en el siguiente paso es quitar la armadura que sostiene al inductor, para nosotros poder después proceder a realizar mediante conteo de vueltas nuestro diagrama de conexión, para poder desmontarlo y volverlo a montar y conectar de una forma correcta las bobinas, como vamos a visualizar en la imagen. Nosotros ya tenemos el estator, y lo que nosotros procedemos a hacer es a quitar todo parte por parte y ordenar, como podemos visualizar en las imágenes. Nosotros podemos describir también, como podemos ver en la siguiente imagen, el cómo nosotros quitamos las bobinas, y mediante esto nosotros realizamos nuestro esquema de conexión. Claro que cabe recalcar que
podemos dar un dato muy curioso y es sobre el funcionamiento de este tipo de motores, ya que como todo motor cuenta con un estator, que es la parte estática, y un rotor, que es la parte giratoria. Ambos tienen bobinas y el estator tiene chapas apiladas de hierro. Ustedes se preguntarán que por qué se utilizan las chapas apiladas. Se usan esas chapas apiladas porque reducen las pérdidas de energía debido a las corrientes de Foucault. Lo que nosotros vemos ahí a continuación es que nosotros desmontamos con cuidado las bobinas y además de ello desconectamos los cables siguiendo y anotando en un cuaderno, como podemos visualizar en la imagen siguiente, para poder determinar el número de vueltas y cómo va conectada nuestras bobinas a los cables de velocidad y además de corriente. Como podemos visualizar en la imagen siguiente, es un claro ejemplo de cómo nosotros procedemos a bobinar una vez terminado nuestro diagrama con los datos del número de vueltas que nosotros realizamos en cada uno de nuestras ranuras. En este caso nos tocó 120 vueltas en la primaria y 123 vueltas en la secundaria. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la función principal de un estator? Pues la función principal de un estator es proporcionar un campo magnético que impulsa al inducido, mientras que en el caso de los generadores eléctricos el estator convierte el campo magnético en giratorio, en corriente eléctrica. Como podemos visualizar también en estas imágenes los procedimientos que nosotros hacemos para el correcto bobinaje de nuestro motor de corriente continua. Además también nosotros podemos denominar que en la parte interna de la licuadora también podemos encontrar lo que son las escobillas, ya que en un motor de corriente continua sabemos que es una máquina giratoria que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Como podemos ver ahora a continuación, nosotros estamos ensamblando con cuidado de nuevo todas las chapas que constituyen a nuestro motor. Nosotros le sujetamos con correas, ya que el bobinado que nosotros realizamos nos salió súper grueso y esto no nos dejaba como falla la función giratoria de nuestro inducido. Tuvimos que ajustar para poder tratar de facilitar este tipo de movilidad, ya que el motor se puede dañar, se puede forzar. Lo que nosotros realizamos en ese momento es el correcto ajuste de nuestro motor para asegurar que no existan accidentes eléctricos.
Como podemos ver ahí, nosotros estamos realizando las conexiones mediante el diagrama que nosotros diseñamos anteriormente, como les expliqué. Y un dato muy curioso es que hay una parte sumamente fundamental en el funcionamiento de un motor eléctrico, y esas son las escobillas, ya que se pueden definir como el elemento que ejerce la conexión eléctrica entre la parte fija y la parte giratoria dentro de un motor eléctrico, o sea, el rotor. Además de ello, también enfrente de los anillos o de los anillos se disponen unos bloques de grafito que mediante unos resortes hacen presión sobre ellos para establecer el contacto eléctrico necesario. Estos bloques de gráfico se denominan escobillas, carbones o coloquialmente más bien, y los anillos rotatorios reciben el nombre de colector. Como podemos visualizar el claro trabajo y la demostración de los materiales que nosotros empleamos, y además de las prácticas que realizamos en el correcto rebobinado de nuestro motor de corriente continua. Como podemos visualizar en nuestra siguiente imagen, lo que nosotros estamos tratando de hacer es ya volver a montar nuestro motor para poder comprobar su funcionamiento, siempre y cuando asegurando las conexiones con materiales como taipe y además de suelda con cautín. Lo que nosotros hacemos después de realizar el montaje, o bueno, antes de realizar el montaje, es una prueba en el aire del motor. Esto quiere decir que nosotros conectamos el motor ya como quien dice con los cables correctamente conectados para poder comprobar su funcionamiento y así ya poder montar nuestro motor. Además de ello, nosotros también soldamos y entaipamos para que no exista ningún contacto ni riesgo de que se dañe nuestro dispositivo. Como podemos ver en las imágenes, nosotros estamos realizando ya el montaje de nuestro motor de corriente continua para poder terminar nuestro trabajo de rebobinado. En este caso nosotros tuvimos el inducido en buen estado, así que lo que tuvimos que rebobinar es el estator y finalmente tenemos como producto la licuadora.